No es que ellos trabajen más, no es que sean más inteligentes, es que su cerebro fue programado con un conjunto de instrucciones completamente diferente al tuyo. Y esa programación no fue un accidente, fue un sistema. Y el sistema nunca quiso que lo descubrieras. Piensa en la última vez que tuviste una oportunidad frente a ti, una inversión, un negocio, una decisión que podría haber cambiado algo. ¿Qué sintió tu cuerpo en ese momento? ¿Tensión en el pecho? ¿Una voz que dijo, ¿y si sale mal? Un impulso de esperar, de pensarlo más, de no arriesgarte todavía. Ahora piensa en alguien que conoces, alguien con más dinero que tú, y recuerda cómo toma decisiones, con una calma que no entiendes, con una velocidad que te parece irresponsable, con una ligereza que solo tiene sentido si asumes que sabe algo que tú no sabes. Y tiene razón, sabe algo que tú no sabes. Aquella tarde, la mentora de Valentina le dijo algo que ella anotó en su cuaderno y subrayó 3 veces. Una frase que en ese momento no entendía del todo, pero que meses después, cuando su vida había cambiado de una forma que no hubiera podido imaginar, comprendería que era el principio de todo. Lo que esa mujer le reveló no estaba en ninguno de los libros que Valentina había leído, no estaba en las conferencias de productividad que pagó para asistir. Era algo más profundo, más antiguo, más incómodo. Y hoy, en este video, lo vas a conocer. Esta es la historia de Valentina, y si te quedas hasta el final, no solo entenderás por qué tu cerebro funciona diferente al de los ricos, sino exactamente qué puedes hacer para empezar a cambiarlo hoy mismo. Bogotá, 7º piso de una torre corporativa en el norte de la ciudad. Una sala de juntas con ventanas que van del suelo al techo, una mesa larga de cristal y 8 sillas de cuero negro. Valentina tiene 28 años, falda oscura, blusa blanca, una carpeta con su presentación impresa en 3 copias. Lleva 4 días preparando este informe. Lo ha ensayado frente al espejo, lo conoce de memoria. Los directores entran, asienten, la escuchan, le hacen 2 preguntas técnicas que responde sin dudar. Aprueban el informe en 11 minutos y entonces, sin que nadie lo anuncie, sin pausa, sin cambio de tono, uno de los directores dice: ¿qué piensan de entrar en la ronda de inversión de Serrano Capital? Son $500,000, pero el retorno proyectado en 18 meses es interesante. Y los demás hablan con la misma calma con que discutirían dónde almorzar. $500,000 en una conversación de 7 minutos con café en la mano. Valentina recoge sus carpetas en silencio, sale de la sala, se detiene en el pasillo sola y se queda mirando la pared sin verla. No es envidia lo que siente, es algo más extraño y más perturbador. Es la confirmación de que existe una distancia entre ella y esas personas que no se mide en dinero, se mide en algo que no tiene nombre todavía, pero que está ahí, invisible y enorme, como una pared de cristal. ¿Qué saben ellos que yo no sé? No era una pregunta retórica, era la pregunta más honesta que Valentina había hecho en años, y lo que descubriría los meses siguientes le demostraría que la respuesta era más profunda y más accesible de lo que imaginaba. Durante los meses siguientes, Valentina hizo lo que hace toda persona inteligente y disciplinada cuando siente que le falta algo: buscó más información. Leyó 12 libros de finanzas personales, escuchó podcasts de emprendedores exitosos durante los trayectos en Transmilenio, abrió una cuenta de ahorros y programó transferencias automáticas, recortó gastos con una disciplina que sus amigos encontraban excesiva, hacía todo lo que los libros decían y seguía sintiéndose exactamente igual.
El golpe llegó un martes por la tarde. Su amigo Sebastián, diseñador gráfico, sin título universitario, sin experiencia financiera formal, le contó casi de pasada que había invertido sus ahorros en una startup de tecnología agrícola 6 meses atrás. ¿Y cómo te fue?, preguntó Valentina. Triplicó, dijo él, encogiéndose de hombros como si hablara del clima. Valentina recordó ese momento exacto. Sebastián le había hablado de esa oportunidad 6 meses antes. Ella tenía el dinero, había analizado la empresa durante 2 semanas, había hecho listas de pros y contras y al final había decidido esperar, porque no se sentía lista, porque había demasiada incertidumbre, porque ¿y si salía mal? Esa noche llegó a su apartamento. Se sentó en el suelo de la sala, no en el sofá, en el suelo, y se permitió, por primera vez en mucho tiempo, ser completamente honesta consigo misma. No era falta de información, tenía información de sobra, era algo anterior a la información, algo que ocurría antes de que ella siquiera llegara a analizar los datos, algo en su interior que cada vez que se acercaba a una decisión financiera importante encendía una alarma silenciosa que le decía: «Detente, retrocede, no estás lista, espera». ¿De dónde venía esa voz? 3 días después, asistió a un evento de networking empresarial en un hotel del centro. No tenía muchas expectativas. Esos eventos solían ser ruidosos, superficiales y agotadores, pero fue porque Sebastián insistió. En un rincón de la sala, alejada del ruido y de los grupos que se formaban y deshacían artificialmente, había una mujer. Tendría unos 58 años, vestido sencillo, color vino, sin accesorios llamativos, una copa de agua en la mano, no de vino, de agua, y los ojos. Eso fue lo primero que Valentina notó. Unos ojos que no buscaban nada en la sala, que simplemente observaban, con la calma específica de alguien que no necesita impresionar a nadie porque ya resolvió esa pregunta hace mucho tiempo. Valentina se acercó. No supo exactamente por qué. «Usted no parece estar disfrutando mucho el evento», dijo, con una sonrisa. La mujer la miró. «Al contrario», respondió, «es el mejor lugar para ver cómo piensa la gente». Se llamaba Doña Carmenza. Había construido 3 empresas desde cero, había quebrado una, había reconstruido todo. Y lo que le diría a Valentina en los próximos minutos era algo que ella nunca olvidaría. Lo que esta mujer le enseñaría a continuación contradecía todo lo que la escuela, los libros de autoayuda y la cultura del esfuerzo le habían dicho. Era sin duda la lección más importante de su vida. Valentina le contó todo: la reunión de directivos, la oportunidad perdida con Sebastián, la sensación de que había una pared invisible entre ella y las personas que acumulaban riqueza, no importando cuánto trabajara o cuánto aprendiera. Doña Carmenza la escuchó sin interrumpir. Luego guardó silencio por un momento, ese tipo de silencio que no incomoda, sino que prepara el terreno para algo que merece espacio. «Valentina», dijo finalmente, «¿alguna vez has visto cómo funciona un termostato?» Valentina frunció levemente el ceño. «El termostato no siente el frío», continuó doña Carmenza, «no razona, no analiza, simplemente tiene una temperatura programada, y sin importar cuánto cambie el ambiente a su alrededor, siempre activa todos sus mecanismos para volver a esa temperatura, siempre, sin excepción». Hizo una pausa. «Tu cerebro funciona exactamente igual con el dinero». Y aquí fue donde todo cambió. «No importa cuánto ganes», dijo, «no importa cuánto leas o cuánto ahorres. Si tu termostato interno está calibrado para la escasez, tu mente encontrará siempre la manera de volver ahí. Saboteará oportunidades, fabricará miedos, construirá argumentos perfectamente racionales para no actuar.
y tú creerás que estás siendo prudente, cuando en realidad estás obedeciendo una programación que instalaron en ti cuando tenías 6 años. Valentina sintió algo moverse en su interior, no euforia, algo más denso y más real, el reconocimiento físico de una verdad que siempre estuvo ahí. ¿Y cómo se reprograma?, preguntó. Doña Carmenza sonrió apenas. Primero entendiendo cómo funciona. Escúchame con atención, porque lo que voy a decirte ahora es lo que nadie enseña en ninguna escuela de negocios. El cerebro pobre, y con esto no me refiero a las personas, sino a un modo de procesar, recibe información sobre dinero y la envía directo a la amígdala, el centro del miedo, la parte del cerebro que existe para protegerte de los leones en la sabana. Cuando esa parte se activa, solo hay 3 respuestas posibles: huir, atacar o paralizarte. Por eso, cuando alguien con mentalidad de escasez enfrenta una decisión financiera, no piensa con claridad, no puede. Su cerebro está literalmente en modo de supervivencia. Valentina pensó en la lista de pros y contras que había hecho durante 2 semanas antes de no invertir con Sebastián. El cerebro rico, continuó doña Carmenza, procesa esa misma información en el córtex prefrontal, la parte del cerebro que planifica, que calcula, que ve el largo plazo. No porque los ricos sean más valientes, sino porque su termostato fue calibrado diferente. El dinero no les activa el miedo, les activa la curiosidad. ¿Y eso?, dijo Valentina lentamente. ¿Se aprende? Todo se aprende, respondió doña Carmenza, pero primero tienes que entender los 10 principios que diferencian esos 2 modos de procesar el mundo, porque no son hábitos, no son rutinas matutinas, son actualizaciones del sistema operativo, y sin ellas puedes leer todos los libros que quieras y seguirás volviendo siempre a tu temperatura programada. Entonces, doña Carmenza comenzó. Primero, los ricos piensan en activos, los pobres piensan en gastos. No es filosofía, es neurología. El cerebro programado para la escasez ve el dinero que sale. El cerebro programado para la abundancia pregunta automáticamente, ¿esto produce o consume? Esa pregunta, hecha de forma constante, cambia cada decisión financiera que tomas. Segundo, los ricos se pagan primero a sí mismos, no lo que sobra, lo primero, antes de los servicios, antes de la ropa, antes del entretenimiento. El cerebro de la escasez espera tener suficiente para empezar a construir. El cerebro de la abundancia sabe que nunca habrá suficiente si primero no te reservas a ti mismo. Tercero, los ricos compran tiempo, los pobres venden tiempo. Ya has escuchado esto, pero escúchalo de otra manera. Cada hora que vendes sin construir algo paralelo es una hora que desaparece para siempre. El cerebro rico está constantemente buscando formas de que el tiempo trabaje en su favor cuando él no está presente. Cuarto, los ricos están cómodos con la ambigüedad. El cerebro de la escasez necesita certeza antes de actuar. El cerebro de la abundancia actúa con información incompleta y ajusta en el camino. La oportunidad no espera a que estés lista, Valentina. Nunca lo hace. Valentina sintió esas palabras aterrizar con precisión quirúrgica. Quinto, los ricos tienen una relación emocional diferente con el fracaso. Para el cerebro programado para la escasez, perder dinero es una confirmación de que no mereces tenerlo. Para el cerebro de la abundancia, perder dinero es información, costosa, pero información al fin. Esa diferencia determina quién vuelve a intentarlo y quién se detiene para siempre. Sexto, los ricos piensan en probabilidades, no en posibilidades. El cerebro pobre pregunta, ¿y si sale mal?
El cerebro rico pregunta, ¿cuál es la probabilidad real de que salga mal y cuál es el costo de no intentarlo? Son preguntas diferentes, producen respuestas completamente distintas. Séptimo, los ricos cuidan su energía antes que su tiempo. El tiempo es finito e igual para todos, pero la energía, mental, emocional, física, es renovable y gestionable. El cerebro de la abundancia protege los estados mentales que producen claridad. Por eso los que acumulan riqueza duermen bien, delegan lo que drena y dicen no con una frecuencia que incomoda a quienes los rodean. Octavo, los ricos aprenden de personas que ya llegaron donde quieren llegar. El cerebro de la escasez aprende de libros, cursos y consejos de personas que están en el mismo nivel o más abajo. El cerebro de la abundancia busca mentores, ambientes y conversaciones que lo expongan a modelos que todavía no comprende completamente. La incomodidad de no entender algo es la señal de que estás creciendo. Noveno. Los ricos construyen redes antes de necesitarlas. El cerebro de la escasez busca ayuda cuando ya está en crisis. El cerebro de la abundancia cultiva relaciones cuando todo va bien, porque entiende que el capital social es tan real y tan estratégico como el capital financiero. Y décimo, dijo doña Carmenza, bajando ligeramente la voz, los ricos saben que la velocidad de la decisión es una habilidad, no una imprudencia. El cerebro programado para la abundancia toma decisiones rápido porque confía en su propio sistema de evaluación. Ha entrenado ese sistema, lo conoce. El cerebro de la escasez tarda semanas en decidir, y en ese tiempo la oportunidad desaparece. Doña Carmenza tomó un sorbo de agua. «Y hay algo más», dijo, en voz más baja todavía. Algo que nadie dice en voz alta porque es demasiado incómodo. Los ricos no toman mejores decisiones porque tienen más información. Las toman porque su cerebro no está en modo de supervivencia. Y tú no puedes pensar con claridad cuando tu mente cree que está en peligro, aunque el peligro sea solo una factura. El silencio entre las dos duró varios segundos. Valentina no lloraba, pero sus ojos tenían esa humedad específica de quien acaba de ver algo que no puede dejar de ver. Los hombros, sin que ella lo decidiera, bajaron. La mandíbula se relajó. Algo que había estado tenso durante años encontró por un segundo un lugar donde descansar. «¿Y por dónde empiezo?», preguntó. «Por observar tu termostato», respondió doña Carmenza. «La próxima vez que sientas miedo ante una decisión financiera, no la evites. Pregúntate, ¿esto es una amenaza real o es mi termostato volviendo a su temperatura? Solo esa pregunta, 7 días seguidos. Eso es suficiente para empezar a ver el patrón». A la mañana siguiente, Valentina abrió un cuaderno nuevo. No con entusiasmo desbordante, con la calma específica de quien no está motivado, está decidido. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas, y Valentina estaba empezando a entenderla. Escribió los 10 principios de doña Carmenza. Los escribió a mano, despacio, como si el acto físico de trazar las letras tuviera un peso que la pantalla no podía dar. Día 3. Primera prueba. Un colega le propuso entrar a una cooperativa de inversión pequeña. Aporte inicial, 800,000 pesos colombianos. Retorno proyectado, modesto pero consistente. El cerebro de Valentina encendió, automáticamente, la alarma habitual. Tensión en el pecho. La voz, ¿y si es una estafa? ¿Y si pierdes el dinero? Espera a saber más. Esta vez, en vez de obedecer, Valentina abrió el cuaderno y escribió: «¿Esto es una amenaza real o es mi termostato?». Se quedó mirando la pregunta durante 2 minutos. Era su termostato. Entró a la cooperativa. Día 14. Empezó a notar algo que antes no veía, la frecuencia con que tomaba decisiones desde el miedo sin siquiera reconocerlo como miedo. Lo llamaba precaución, lo llamaba análisis, pero en el fondo era la amígdala hablando,
Y ella, sin saberlo, siempre le había dado el micrófono. Mes 2. Tuvo su primera conversación real sobre dinero con su madre. Una conversación que nunca habían tenido. Descubrió que su madre había crecido con una frase repetida como un mantra. El dinero no alcanza para nosotros. Una frase dicha sin maldad, pero instalada con la precisión de un código en el sistema operativo de Valentina desde los 5 años. Y entonces, cuando todo parecía ir bien, llegó el momento que casi la destruye. La cooperativa tuvo problemas de liquidez. No era una estafa, pero los pagos se retrasaron 2 meses. Valentina sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La voz volvió, más fuerte que nunca. «¿Ves? Sabía que iba a salir mal. Nunca debiste haber entrado». Abrió el cuaderno. Escribió: «¿Esto es una amenaza real o es mi termostato?». Esta vez la respuesta era más compleja. Era un problema real, pero su reacción era 10 veces más que el problema. El dinero comprometido era recuperable. Lo que su cerebro estaba haciendo con esa información no lo era, a menos que lo detuviera conscientemente. Respiró. Esperó. 2 meses después, los pagos se normalizaron. Mes 5. Valentina lanzó un servicio de consultoría financiera para pequeñas empresas, usando exactamente las habilidades que ya tenía y que llevaba años poniendo al servicio de otros. Su primer cliente llegó por recomendación de Sebastián, el segundo por LinkedIn, el tercero por una conversación en un evento al que antes nunca habría asistido porque le parecía demasiado para su nivel. Mes 8. Sus ingresos adicionales habían superado el equivalente a un salario mensual completo. No había renunciado a su trabajo, no había hecho nada radical. Había simplemente empezado a operar con un termostato diferente. No fue magia, fue consistencia, y fue la diferencia entre un cerebro que procesa el dinero como amenaza y uno que empieza, lentamente, a procesarlo como herramienta. Hoy Valentina va a eventos de networking sin ansiedad, toma decisiones financieras sin semanas de parálisis. Ha perdido dinero 2 veces desde aquella noche y ninguna de las 2 la destruyó, porque su cerebro aprendió a procesar la pérdida como información, no como condena. No se hizo rica de un día a otro, pero hay algo en ella que cambió de una manera que el dinero todavía no puede medir del todo. La forma en que su cerebro responde al mundo. El termostato se movió, no hasta donde quiere llegar todavía, pero ya no está donde estaba. A veces piensa en doña Carmenza, en esa copa de agua en la mano, en esa calma en medio del ruido del evento, en esa forma de observar sin necesitar, y entiende que lo que admiró esa noche no era riqueza, era una neurología diferente. Un sistema operativo que alguien se tomó el tiempo de actualizar y que ella ahora está actualizando también. Mi amigo, esta historia no es solo la de Valentina, es también la tuya, porque tú también has sentido esa alarma, esa tensión en el pecho antes de una decisión importante, esa voz que dice, espera, todavía no, y si sale mal, y durante años la has llamado prudencia, la has llamado análisis, pero ahora ya sabes su nombre real. Es tu termostato, y fue programado mucho antes de que pudieras cuestionarlo. Primero, la diferencia entre los ricos y los demás no está en el dinero, está en la neurología. El cerebro de la escasez procesa el dinero como amenaza. El cerebro de la abundancia lo procesa como herramienta. Esa diferencia determina cada decisión que tomas, antes de que siquiera seas consciente de que la estás tomando. Segundo, tu termostato financiero fue instalado en tu infancia, no por maldad, por repetición, por las frases que escuchaste, por los miedos que observaste, por los modelos que tuviste a tu alrededor. Pero lo que fue instalado puede ser desinstalado. La programación no es tu destino, es tu punto de partida. Tercero, reprogramar no empieza con acciones, empieza con observación. No puedes cambiar lo que no ves, y la mayoría de las personas vive toda su vida sin ver el patrón, porque nadie les enseñó a buscarlo.
Esta semana haz una sola cosa. Cada vez que sientas miedo, duda o parálisis ante una decisión financiera, por pequeña que sea, escribe en un papel: ¿esto es una amenaza real o es mi termostato volviendo a su temperatura? No tienes que actuar diferente todavía, solo observa, porque el primer paso para cambiar un sistema operativo es aprender a leerlo. Si conoces a alguien que trabaja duro, que estudia, que hace todo bien, y aún así siente que hay una pared invisible entre él y la vida que quiere, envíale este video. A veces una sola idea en el momento exacto cambia la dirección de todo. No eres pobre porque te falta dinero. Eres pobre porque tu cerebro fue programado para devolverte ahí, y nadie te enseñó cómo cambiarlo.